Agosto de 1943. Un as de la aviación alemana entra en un hangar secreto y descubre una verdad aterradora. No fue una batalla lo que le mostró el fin, sino una máquina. 10 meses antes del día D, él ya sabía que Alemania no tenía salvación. El encuentro en Rechlin. El sol de la mañana golpeaba con fuerza sobre la pista de aterrizaje de Rechlin, un lugar que no aparecía en los mapas turísticos y del que muy pocos civiles habían oído hablar. Estábamos a unos 90 kilómetros al norte de Berlín, en el corazón tecnológico de la Luftwaffe. Era el 17 de agosto de 1943. Para el resto del mundo, la guerra seguía en un punto muerto sangriento, pero allí, en ese aeródromo rodeado de bosques y seguridad armada, el aire se sentía diferente, pesado, cargado de secretos. Hans Joachim Jabs bajó de su transporte con el cansancio pintado en la cara. No era un novato, llevaba en el pecho las medallas que probaban sus 50 victorias en el aire. Era un cazador nocturno, un hombre acostumbrado a volar en la oscuridad total, guiado solo por el instinto y los instrumentos, buscando las sombras de los bombarderos británicos. Pero esa mañana, el alto mando lo había sacado de su unidad de combate. Lo habían traído aquí con una urgencia que no terminaba de entender. ¿Por qué sacar a uno de tus mejores pilotos del frente para visitar un centro de pruebas? Jabs caminó hacia los hangares principales. Allí lo esperaba el capitán Klaus Becker, un oficial técnico que no tenía aspecto de haber dormido mucho en las últimas semanas. El saludo fue formal, seco, típico de dos hombres que saben que no hay tiempo para cortesías cuando el mundo se está desmoronando a su alrededor. Becker no perdió el tiempo. Le dijo que lo que estaba a punto de ver era asunto de mando secreto. Nadie fuera de esa instalación podía saber lo que allí se discutía. Caminaron pasando filas de aviones, algunos eran prototipos alemanes con formas extrañas, intentos desesperados de recuperar la superioridad aérea. Otros eran cadáveres metálicos, aviones aliados derribados, reconstruidos a partir de chatarra para ser estudiados, Spitfires británicos, algún bombardero pesado. Pero Becker no se detuvo ante ninguno de ellos, siguió caminando hasta llegar al hangar 7. Las puertas estaban abiertas de par en par, y allí estaba. Jabs se detuvo en seco. Lo que tenía delante era el avión más feo que había visto en su vida. Era una ofensa a la estética aeronáutica alemana. Los aviones alemanes, como el famoso Messerschmitt 109, eran elegantes, como tiburones o aves rapaces. Pero esto era diferente. Tenía dos colas enormes que se extendían hacia atrás, dos motores pesados y una pequeña cápsula en el centro donde se suponía que iba el piloto. Parecía 3 aviones diferentes soldados a la fuerza. Era un P-38 Light, un caza pesado estadounidense capturado intacto después de un aterrizaje forzoso en territorio ocupado. Jabs miró al oficial técnico con escepticismo. ¿Me habéis traído hasta aquí para ver esto?, preguntó señalando la extraña máquina de doble cola. Para un piloto experto como él, ese diseño parecía un error. Esas 2 colas debían crear puntos ciegos terribles. En un combate cerrado, girar la cabeza para ver si tenías a alguien detrás sería una pesadilla con esos 2 brazos de metal bloqueando la vista. Parecía torpe, grande, pesado. Becker no sonrió. Simplemente le entregó una carpeta con informes y le pidió que se acercara. Olvida la estética, Hans. Acércate y toca el metal. El as alemán se acercó al ala del avión enemigo, pasó la mano enguantada por la superficie de aluminio y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La superficie era lisa como el cristal. No había imperfecciones. En la fabricación de aviones de esa época, los remaches, esos pequeños clavos de metal que mantienen unidas las planchas del avión, solían sobresalir un poco, o al menos se notaba dónde estaban. En los aviones alemanes, cada panel era ajustado a mano por un maestro mecánico. Si una pieza no encajaba bien, un operario experto la limaba, la ajustaba y la colocaba con cuidado artesanal. Eso hacía que cada avión alemán fuera una pequeña obra de arte, pero también significaba que cada uno era ligeramente diferente al anterior. Pero el P-38 no. Sus remaches estaban perfectamente al ras, hundidos en el metal para no ofrecer resistencia al viento. Jabs se dio cuenta de algo perturbador al mirar las uniones de las alas y el motor. No había marcas de limado. No había señales de ajuste manual. Becker vio la expresión en la cara de Jabs y soltó la primera bomba de realidad. Son piezas intercambiables, Hans. Puedes tomar el ala de un P-38 fabricado en California y ponérsela a otro fabricado un mes después, y encajará perfecto, sin limar, sin ajustar, sin artesanos. Aquello fue un golpe bajo. Alemania estaba orgullosa de sus ingenieros y sus mecánicos, hombres que dedicaban horas a dejar cada máquina perfecta. Pero lo que Jabs tenía delante no era artesanía, era producción en masa. Era la diferencia entre hacer un reloj de lujo a mano y estampar miles de relojes idénticos en una fábrica.
Y en una guerra de desgaste, el lujo no sirve de nada si el enemigo puede fabricar 10 veces más rápido que tú. Pero la sorpresa visual fue solo el principio. Becker le pidió que subiera al ala y mirara el morro del avión, la parte central donde se sentaba el piloto. En los cazas alemanes y en la mayoría de los aviones de la época, las ametralladoras y cañones estaban en las alas. Esto creaba un problema técnico llamado convergencia. Si disparaba las armas de las alas, las balas viajaban en línea recta y se cruzaban en un punto específico, digamos a 300 metros. Si el enemigo estaba más cerca o más lejos de esa distancia, tus balas pasaban por los lados y fallabas. El piloto tenía que ser un genio calculando distancias en medio del caos. Jabs se asomó al morro del P-38 y vio la disposición de las armas. 4 ametralladoras pesadas y un cañón de 20 milímetros, todos agrupados justo en la nariz, frente al piloto. «No hay convergencia», murmuró Jabs. Al estar todas las armas en el centro, disparaban como un puño cerrado. Daba igual si el enemigo estaba a 100 metros o a 800. Si lo tenías en la mira y apretabas el gatillo, le dabas. Era un sistema diseñado para que cualquier piloto, incluso uno con poco entrenamiento, pudiera ser letal. No necesitaba ser un experto con años de experiencia para derribar a alguien con esto, solo necesitabas apuntar y disparar. La fealdad del avión empezó a desaparecer ante los ojos de Jabs, reemplazada por un respeto cauteloso. Este diseño no buscaba ser bonito, buscaba ser eficiente, brutalmente eficiente. Becker lo guió entonces hacia una mesa de trabajo cercana donde habían desmontado uno de los motores Allison del avión. «Aquí es donde la cosa se pone seria», dijo el técnico. «Nuestros motores, los Daimler-Benz, son maravillas de la ingeniería. Pero mira esto, el motor americano estaba despiezado». Jabs vio componentes que parecían simples, casi toscos en comparación con la relojería alemana, pero esa simplicidad tenía un propósito. «Tolerancias», dijo Becker. «Hemos medido cada pistón, cada válvula. La precisión de la maquinaria que hizo esto es superior a la nuestra, no porque sea mejor metal, sino porque sus máquinas de fábrica son más consistentes». Jabs empezaba a sentir un peso en el estómago. Hasta ese momento, la propaganda le había dicho que los americanos eran gángsters del aire, indisciplinados y tecnológicamente inferiores, que ganaban solo por número. Pero la máquina que tenía delante le gritaba lo contrario. No eran inferiores, habían elegido un camino diferente. Mientras Alemania buscaba el rendimiento máximo al límite de lo posible, rompiendo motores y fatigando pilotos, los americanos habían diseñado una máquina para que funcionara siempre, en cualquier condición, y para que pudiera ser fabricada por miles. Pero lo peor estaba por llegar. Becker cerró la capota del motor y miró fijamente a Jabs. «Hans, te hemos traído aquí porque eres experto en bimotores. Vuelas el Messerschmitt 110. Sabes lo que pasa cuando pierdes un motor en combate, ¿verdad?» Jabs asintió con gravedad. El Bf-110 era una trampa mortal si fallaba un motor. El avión se volvía incontrolable. Giraba violentamente y a menudo se estrellaba antes de que el piloto pudiera reaccionar. Jabs había visto morir a muchos amigos no por balas enemigas, sino por fallos mecánicos. «Bien», dijo Becker, sacando un informe de vuelo con el sello rojo de secreto. «Nuestro piloto de pruebas, Hoffman, ha volado este P-38. Ayer apagó el motor derecho en pleno vuelo, a 6.000 metros de altura». Jabs esperó escuchar el relato del desastre. «¿Y logró saltar en paracaídas?», preguntó. «No», respondió Becker. Siguió volando. Hizo maniobras de combate. Aterrizó suavemente. «Hans, este avión vuela con un solo motor casi tan bien como con dos. Sus pilotos no tienen miedo de que la máquina les falle». Fue en ese preciso instante, rodeado del olor a aceite y combustible de aviación, cuando la primera grieta apareció en la confianza de Jabs. No era miedo a morir en combate, era el miedo profesional de ver que tu herramienta de trabajo, tu doctrina y tu entrenamiento estaban a punto de quedar obsoletos frente a una filosofía industrial que no perdonaba errores. Y sin embargo, Becker aún no le había mostrado el mapa que cambiaría todo. El mapa de la muerte. Dejaron atrás el hangar y el olor a grasa para entrar en la sala de reuniones del complejo. El ambiente allí era clínico, casi de oficina.
lo que hacía que el contraste con la brutal realidad de la guerra fuera aún más inquietante. Sobre la mesa principal, el capitán Becker desplegó un enorme mapa de Europa. No era un mapa político, era un mapa de navegación aérea, lleno de líneas de cuadrícula y marcadores de bases. Jabs se quitó la gorra y se pasó la mano por el cabello. Todavía tenía en la mente la imagen de aquel motor americano despiezado, tan simple y a la vez tan perfecto. Pero Becker no le dejó tiempo para reflexionar. Tomó un compás y una regla de cálculo. «Hablemos de combustible, Hans», dijo Becker señalando las especificaciones técnicas del P-38 que descansaban sobre la mesa. «Nuestros Messerschmitt 109, los defensores estándar del Reich, cargan unos 400 litros de combustible interno. Eso les da, siendo generosos, unos 90 minutos de vuelo. Si entran en combate, con el motor a máxima potencia, ese tiempo se reduce a menos de 1 hora». Jabs asintió. Conocía esos números de memoria. Era la correa que ataba a la Luftwaffe. Cada vez que despegaban, el reloj empezaba a correr en su contra. Tenían que encontrar al enemigo, pelear y volver antes de que el tanque se secara. Era una limitación con la que habían aprendido a vivir. «Mira esto», continuó Becker poniendo el dedo sobre el dato del P-38. «Este avión carga más de 1.500 litros internamente, y con los tanques externos desechables bajo las alas, llega a casi 2.700 litros. El silencio en la sala se hizo espeso. Jabs hizo el cálculo mental rápido. Eso era casi 7 veces la capacidad de un Hasa alemán estándar. Incluso teniendo en cuenta que el P-38 tenía 2 motores que alimentar, la diferencia era abismal. Becker colocó la punta del compás sobre el sur de Inglaterra, donde estaban las bases de la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Abrió el compás. «Con esa carga de combustible», dijo el técnico con voz monócorde, «su radio de combate supera los 1.000 kilómetros. Ida y vuelta, combatiendo». Becker trazó un círculo sobre el mapa. La línea de grafito cruzó el Canal de la Mancha, atravesó Francia, Bélgica y Holanda. Pero no se detuvo ahí. Siguió avanzando hacia el este, cruzando el Rin, engullendo las zonas industriales del Ruhr y llegando hasta el corazón mismo de Alemania. El círculo incluía Berlín, incluía Múnich. Incluía las fábricas de aviones, las refinerías de petróleo y los centros de entrenamiento. Jabs miró el círculo y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Hasta ese momento, la estrategia de defensa de Alemania se basaba en una premisa simple. Los bombarderos aliados podían volar muy lejos, pero sus cazas de escolta no. Los Spitfires y los Thunderbolts tenían un alcance limitado. Cuando llegaban a la frontera alemana, tenían que dar la vuelta por falta de combustible. En ese momento, los bombarderos quedaban solos, desprotegidos. Era entonces cuando los cazas alemanes atacaban, como lobos sobre un rebaño sin pastores. Pero ese círculo en el mapa decía que esos días habían terminado. «Si pueden llevar cazas hasta Berlín», dijo Jabs con la voz un poco más ronca de lo habitual, «entonces no hay zona segura. Nunca atacaremos a bombarderos desprotegidos. Siempre habrá escoltas». «Es peor que eso», corrigió Becker. «Piensa en la logística del combate, Hans. Un piloto americano en un P-38 llega a Berlín. Tiene combustible para merodear, para pelear durante 20 o 30 minutos y luego volver a casa. Nosotros despegamos para interceptarlos. Quemamos combustible para ganar altura. Peleamos 10 minutos y se nos enciende la luz de reserva. Tenemos que aterrizar». Jabs visualizó la escena. Veía a sus escuadrones despegando, peleando brevemente y teniendo que bajar a repostar. Y mientras ellos estaban en tierra, con las mangueras de combustible conectadas y vulnerables, los americanos seguirían arriba, esperando, dueños del cielo. Podrían cazar a los alemanes mientras intentaban aterrizar o despegar. No era una batalla, era un asedio aéreo. «Están cambiando las reglas del juego», murmuró Jabs, con la voz un poco más ronca de lo habitual. «Si pueden llevar cazas hasta Berlín, entonces no hay zona segura. Nunca atacaremos a bombarderos desprotegidos. Siempre habrá escoltas». «Es peor que eso», corrigió Becker.
Piensa en la logística del combate, Hans. Un piloto americano en un P-38 llega a Berlín. Tiene combustible para merodear, para pelear durante 20 o 30 minutos y luego volver a casa. Nosotros despegamos para interceptarlos. Quemamos combustible para ganar altura. Peleamos 10 minutos y se nos enciende la luz de reserva. Tenemos que aterrizar. Jabs visualizó la escena. Veía a sus escuadrones despegando, peleando brevemente y teniendo que bajar a repostar. Y mientras ellos estaban en tierra, con las mangueras de combustible conectadas y vulnerables, los americanos seguirían arriba, esperando, dueños del cielo. Podrían cazar a los alemanes mientras intentaban aterrizar o despegar. No era una batalla, era un asedio aéreo. «Están cambiando las reglas del juego», murmuró Jabs, con la voz un poco más ronca de lo habitual. «No necesitan ser mejores pilotos que nosotros, solo necesitan tener más gasolina que nosotros». Becker cerró la carpeta de rendimiento y abrió otra mucho más gruesa. Llevaba un sello rojo brillante que Jabs conocía bien. Geheime Kommando Sage. Alto secreto. Solo para ojos del mando superior. La tecnología es una cosa, Hans, pero la guerra se gana en las fábricas, y aquí es donde el P-38 deja de ser solo un avión y se convierte en una sentencia estadística. Becker sacó una serie de fotografías aéreas y gráficos de barras. Eran datos de inteligencia recopilados por espías y analistas industriales. Mostraban la producción aeronáutica de los Estados Unidos. El mes pasado, señalando una barra que se elevaba muy por encima de las demás en el gráfico, la industria americana entregó más de 4.000 aviones militares. De esos, unos 1.200 eran cazas de largo alcance como el que acabas de ver fuera. Jabs intentó procesar la cifra. Alemania, forzando todas sus máquinas y con las fábricas trabajando día y noche bajo amenaza de bombardeo, luchaba por producir unos pocos cientos de cazas al mes, y cada mes era más difícil conseguir materiales, aluminio, caucho, aleaciones especiales. Producen un P-38 cada pocas horas en una sola planta, continuó Becker. Pero no es solo la cantidad, es la estandarización que viste en el hangar. Si a nosotros se nos rompe un cigüeñal en el frente ruso, tenemos que esperar a que llegue un repuesto específico, o enviar el motor a reparar a la retaguardia. Ellos simplemente sacan un motor nuevo de una caja, lo atornillan en 4 puntos y el avión está volando de nuevo esa misma tarde. Jabs miró las fotos de las líneas de montaje americanas. Eran naves industriales gigantescas, limpias, iluminadas, llenas de trabajadores. No se parecían a los talleres oscuros y dispersos de la industria alemana, parecían fábricas de automóviles. «Están aplicando la lógica de Henry Ford a la guerra», dijo Jabs, recordando lo que había leído sobre la producción de coches en Detroit antes de la guerra. «Exacto», respondió Becker. «Y eso nos lleva al problema de desgaste. Hans, tú has perdido buenos amigos, pilotos excelentes que tardamos 2 o 3 años en entrenar. Cuando perdemos a un experta con 50 victorias, perdemos una inversión irreemplazable. Su experiencia muere con él». Becker señaló de nuevo el mapa, hacia el Atlántico. «Los americanos están graduando miles de pilotos cada mes. No necesitan ser ases. No necesitan ser genios del vuelo como tú. El P-38 es fácil de volar. Tiene tren de aterrizaje triciclo, así que no rebota al aterrizar ni se vuelca como nuestro 109. Tiene 2 motores por seguridad. Tiene todas las armas en el morro para facilitar la puntería». La conclusión caía por su propio peso. Los americanos habían diseñado un sistema de guerra completo, un avión seguro y fácil de pilotar, fabricado en masa por miles, capaz de volar hasta el último rincón del territorio enemigo. Podían permitirse perder 2 o 3 P-38 por cada caza alemán que derribaran, y aún así, al final del mes, tendrían más aviones y más pilotos que al principio, mientras que la Luftwaffe se desangraría hasta la extinción. Jabs sintió una mezcla de ira e impotencia. Él era un guerrero, creía en la habilidad, en el coraje, en la táctica. Pero Becker le estaba mostrando que el coraje no importaba contra una hoja de cálculo. Podía derribar 5, 10, 20 de esos aviones de doble cola. Al día siguiente volverían otros 20, y al siguiente otros 20. «¿El alto mando sabe esto?», preguntó Jabs, aunque temía la respuesta. Becker soltó una risa amarga, sin humor. «El ministro Speer lo sabe. El general Galland lo sabe. Pero Hitler...
Hitler cree que nuestra voluntad y nuestras armas maravillosas cambiarán el curso. Ignoran los números, Hans. Creen que la voluntad puede doblar las matemáticas. El oficial técnico se levantó y caminó hacia una caja fuerte en la esquina de la sala. Hay algo más, algo que hace que todo lo que hemos hablado hasta ahora parezca un juego de niños. Si crees que el P-38 es un problema, espera a ver lo que están construyendo ahora mismo. Becker sacó una fotografía granulada, tomada a alta altura por un avión de reconocimiento de largo alcance o quizás obtenida por un espía dentro de los Estados Unidos. La puso sobre la mesa, boca abajo, como si fuera una carta de póker que decidiera la partida final. El P-38 fue diseñado hace 5 años, Hans. Es tecnología de antes de la guerra para ellos. Lo que viene ahora, lo que ya está saliendo de sus líneas de montaje, hace que el Lightning parezca lento. Becker volteó la foto. Mostraba una planta de producción, pero lo que llamó la atención de Jabs no fue el edificio, sino el tamaño de las alas que se veían en la línea de ensamblaje. Eran bombarderos, pero no los B-17 que ya conocían y odiaban. Estos eran más grandes, mucho más grandes. Y junto a ellos, en otra foto más pequeña, un caza nuevo, elegante, con una sola hélice y una entrada de aire bajo el fuselaje que le daba un aspecto agresivo. Se llama Mustang, dijo Becker. Y si el P-38 abrió la puerta a Berlín, este avión va a derribarla. Pero Jabs apenas escuchaba el nombre. Su mente estaba atrapada en la escala de lo que veía en esas fotos. No eran fábricas, eran ciudades dedicadas a construir muerte. Enséñame la planta. Quiero ver dónde fabrican esto. Becker asintió y sacó el último informe, el que contenía las imágenes de Willow Run. Lo que Jabs iba a ver a continuación desafiaría su comprensión de lo que era humanamente posible construir. La sentencia silenciosa. Becker extendió la fotografía final sobre la mesa. No era una imagen bonita. Era granulada, en blanco y negro, probablemente pasada de contrabando a través de países neutrales o tomada antes de que la seguridad se endureciera. Mostraba una planta industrial en Michigan, Estados Unidos. Se llamaba Willow Run. Jabs miró la imagen y le costó entender la escala. En Alemania, las fábricas de aviones estaban dispersas. Para evitar los bombardeos aliados, construían las alas en un bosque, los fuselajes en un túnel ferroviario y los motores en una mina, y luego transportaban todo penosamente para ensamblarlo. Era un proceso lento, doloroso y vulnerable. Esta fábrica, dijo Becker, señalando el edificio en la foto, tiene casi 2 kilómetros de largo. Todo está bajo un mismo techo. Entran materias primas por un extremo, aluminio, acero, caucho, y por el otro extremo sale un bombardero B-24 Liberator terminado. Becker hizo una pausa para que el dato calara hondo. Están sacando un bombardero pesado cada 63 minutos, Hans. Uno cada hora, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Jabs sintió que le faltaba el aire. Hizo el cálculo rápido. En el tiempo que él tardaba en almorzar, descansar y volver a su avión para una misión, los americanos habían construido 2 bombarderos nuevos. En el tiempo que su escuadrón tardaba en reparar un solo motor dañado, Ford había fabricado una flota entera. No son aviones, murmuró Jabs con la voz apagada. Son electrodomésticos. Los fabrican como si fueran tostadoras. Exactamente, respondió Becker. Y esa es la razón por la que vamos a perder. No importa si nuestros reactores a reacción M262 entran en servicio el año que viene. No importa si tú derribas a 3 enemigos mañana. Es como intentar detener una avalancha con una pala. La pala puede ser de excelente calidad, pero la montaña se te va a venir encima igual. La reunión terminó poco después. No hubo grandes discursos, ni saludos nazis entusiastas, ni promesas de victoria final. Solo 2 profesionales mirando el abismo de la realidad. Becker recogió sus carpetas marcadas como alto secreto y las guardó en la caja fuerte. Esos papeles contenían la fecha de caducidad del Tercer Reich, escrita no en profecías, sino en números de producción. Jabs salió de nuevo a la pista. El sol de la tarde bañaba el P-38 Lightning capturado. Horas antes le había parecido una monstruosidad, un error de diseño. Ahora lo veía con otros ojos. Ya no le parecía feo.
Le parecía aterradoramente competente. Sus dos colas, sus motores redundantes, su armamento concentrado en la nariz. Todo era una manifestación de una cultura que había decidido ganar la guerra a través de la logística y la ingeniería masiva. Se acercó al avión por última vez. Pasó la mano por el remachado perfecto, liso, aerodinámico. Pensó en los pilotos americanos que volarían esas máquinas. Chicos de granjas de Iowa o de calles de Nueva York, con apenas unos meses de entrenamiento, subiéndose a un avión que perdonaba errores, que volaba lejos y que tenía la potencia de fuego para destrozar a un veterano como él si se descuidaba un segundo. Jabs comprendió entonces el verdadero significado de la fecha. Era agosto de 1943. Sabía que los aliados estaban preparando algo grande en el oeste. Se hablaba de una invasión, de un desembarco en Francia, el día D. Pero al mirar ese P-38, Hans Joachim Jabs se dio cuenta de que la invasión no se decidiría en las playas. Si los americanos podían volar a sus anchas sobre Alemania, destruyendo las vías de tren, los puentes y las columnas de tanques meses antes de que el primer soldado pusiera un pie en Normandía, la batalla estaba perdida antes de empezar. La advertencia estaba ahí, frente a él, el P-38 Lightning y el P-51 Mustang que venía detrás. Iban a limpiar el cielo. Iban a eliminar a la Luftwaffe como fuerza de combate efectiva. Para cuando llegara el día D, 10 meses después, el cielo de Francia estaría vacío de aviones alemanes. Los tanques Panzer, por muy poderosos que fueran, serían chatarra humeante bajo el ataque constante de cazabombarderos que nadie podría detener. Hitler y su círculo íntimo seguían moviendo divisiones fantasmas en los mapas del cuartel general. Seguían hablando de la fortaleza europea y de cómo rechazarían a los aliados en el mar, pero ignoraban la lección de Riflin. Ignoraban que la guerra ya no era un duelo de caballeros ni un choque de voluntades. Era una igualdad industrial, y la variable alemana ya había llegado a cero. Jabs subió al transporte que lo llevaría de vuelta a su unidad. Volvería a volar, volvería a luchar. Seguiría derribando bombarderos en la oscuridad de la noche porque ese era su deber y no sabía hacer otra cosa. Sobreviviría a la guerra, convirtiéndose en uno de los grandes haces de la historia con 50 victorias confirmadas. Pero mientras el coche se alejaba del aeródromo de pruebas y dejaba atrás la silueta de doble cola del Lightning, una certeza fría se instaló en su pecho. Sabía que todo lo que hiciera a partir de ese momento sería solo para retrasar lo inevitable. Ese día en Rechling, 10 meses antes de que el mundo contuviera el aliento mirando las playas de Normandía, un piloto alemán miró al futuro y vio el final. No vino con una explosión, ni con una gran batalla. Vino en forma de un avión extraño, silencioso y estacionado construido por una fábrica de automóviles al otro lado del océano, que le susurró una verdad insoportable. La valentía no puede vencer a las matemáticas. Y Alemania, por desgracia para ella, había olvidado cómo contar.